Un saludo a nuestros hermanos y amigos y especialmente a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo. Queremos presentar a nuestro grupo de adoración Adoremos Juntos al Señor. Aleluya. Buenos días, iglesia. ¿Por qué no nos comienza a cantar con nosotros? Amén. Cuando el mar me dice que hundirás, me das tierra firme y yo puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y declaro, iglesia, eres tú mi Dios. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios. Díselo. Tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios que harás. Oh, tú eres mi Dios. Aleluya. Gloria.
allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Amén. Aleluya. Oh, sí, Señor, te alabamos, Rey. Oh. El último acto de Jesús en la tierra es uno de los más misteriosos. Asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión pareciera demostrar que Cristo se retira de nuestro mundo. Pero si observamos la ascensión como menos de la presencia de Jesús, en vez de más de su presencia, entonces perdemos una poderosa verdad acerca del Jesús ascendido. En un encuentro con María Magdalena después de su resurrección, ella intenta abrazar a Jesús. Lo había perdido una vez, pero no volvería a perderlo. Pero Jesús le dice, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Se puede suponer que Jesús menciona esto porque su cuerpo resucitado es sagrado. Pero no puede ser porque luego Él le invita a Tomás a tocar sus heridas. Jesús conocía el temor de María, creyendo que lo había perdido para siempre. Con esta respuesta, lo que está diciendo es que, si me sueltas, si me permites ascender, tendrás una relación aún más fuerte conmigo. María, si permanezco como estoy, existe la posibilidad que me puedas perder. Pero si subo al Padre, me tendrás por siempre y nada nos podrá separar. Su presencia vendría por medio del Espíritu Santo, quien no es tan solo una fuerza, sino que es una persona que vendría en su lugar. Jesús dijo, si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Uno de los papeles del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es por eso que Jesús menciona que se demostraría a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Esto implica que los discípulos realmente no podían conocer a Jesús hasta que se fuera corporalmente y retornara por el Espíritu Santo. Nos debe de motivar esto, porque quizás estés bajo la impresión de que si solo hubieras vivido y caminado con Jesús, le hubieras conocido mejor que ahora. Pero estarías equivocado. Antes de que Jesús muriera, el Espíritu Santo no había sido soltado al mundo en esta manera poderosa. Y puedes conocer a Jesús plenamente por medio de la influencia del Espíritu, donde te mostrará en la sombra de la cruz cuán alto y ancho, largo y profundo es su amor por nosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, puedes ver a Cristo y conocer su presencia y su amor aún mejor que los apóstoles en la noche de la Cena del Señor. La pregunta inevitable es, ¿estarías viviendo como si fuera verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo es más accesible ahora que cuando estuvo en la tierra? Jesús hizo claras sus intenciones. Dejó el cielo y toda su gloria por causa tuya. Y por medio de su ascensión, se ha hecho infinitamente disponible para ti. Cristo se ha acercado a ti. Entonces, acércate a Él. Queremos compartir en esta oportunidad una reflexión acerca de la oración. Hemos estado con este tema hace 2 domingos anterior y queremos hablar acerca de la oración de San Pablo a los colosenses.
Esta es una de las 4 oraciones apostólicas de Pablo pronunciada bajo la dirección del Espíritu Santo. En los primeros versículos de esta carta, él elogia a los colosenses por su amor, por su fidelidad. Sin embargo, Pablo está preocupado por 2 cosas. Primero, que vayan a perder todo lo que han recibido y que no se vayan a conformar con lo que ya han obtenido. Y allí en Colosenses 1:9 nos dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba en general por el bienestar de la iglesia en Colosa, pero tenía peticiones definidas, deseos específicos. Esto me gustaría ver en ustedes, en otras palabras. La palabra pedir originalmente significa también desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La vida cristiana es necesario el crecimiento constantemente. No podemos decir, ya no necesito más oración, ya no necesito más leer la Biblia, ya conozco bastante. Pablo escribió en Efesios 3, 18 al 19 y dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que seamos llenos de la plenitud de Dios. En la vida cristiana hay mucho que alcanzar y profundizar. Tenemos que conocer más profundamente a Dios y a su palabra. Dios no quiere que vivamos en la superficie. La voluntad de Dios es una parte de la vida cristiana victoriosa. Él quiere que conozcamos su voluntad. Precisamente en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La preocupación del cristiano debe ser: ¿qué reclama Dios de mi vida? Tenemos el ejemplo de Pablo, que era Saulo de Tarso, cuando tuvo esa experiencia allí en el camino a Damasco, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él cayó al suelo, y cuando se levantó, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos realmente rendirnos incondicionalmente en las manos del Señor. En Colosenses 4:12 dice, a través de la oración de Éprafas, compañero del apóstol Pablo, dice: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El conocimiento de la voluntad de Dios se encuentra en la palabra, la oración y comunión con Él. Solo esa clase de conocimiento da por resultado la sabiduría e inteligencia espiritual y transforma el corazón y la vida. En la palabra de Dios está la sabiduría de Dios, y a través de la oración el Espíritu Santo se revela a nosotros para que podamos entender y tener la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. La vida cristiana no es algo que puede vivirse descuidadamente, sin interés, sin esmero, sin preocupación. Se requiere sabiduría e inteligencia espiritual, porque Dios nos llama a la excelencia. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito de toda la sabiduría e inteligencia que se puede recibir es con el fin de que andemos como es digno del Señor. Esta es una de las exhortaciones más frecuentes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 4:1 nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Es importantísimo que el cristiano se preocupe por andar como es digno del Señor, tener un testimonio, una conducta que honre a Dios, que puedan ver a Cristo en nosotros. En 1 Tesalonicenses 2:12 también nos dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. También 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? Como Cristo anduvo. Él es nuestro ejemplo y debemos de seguir sus pisadas e imitar su ejemplo. Y también sigue diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El objetivo final de la vida cristiana no es agradarnos a nosotros mismos o quedar bien con los demás, sino agradar a Dios. Los discípulos en el primer siglo dijeron, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. No debemos ni siquiera intentar algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó ese principio cuando Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro ejemplo es el de Enoc. En la Biblia habla muy poco, pero menciona 3 cosas muy importantes de la vida de Enoc. Caminó con Dios, allí en Génesis 5:22. Fue arrebatado para no ver muerte, en Hebreos 11:5. Y también tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para que llevemos fruto en toda buena obra. La vida fructífera del cristiano la ilustra el Señor Jesús con la alegoría de la vid y los pámpanos. Para poder llevar frutos en la vida cristiana es necesario estar unidos y permanecer en Cristo. El fruto es progresivo, se crece en Él. Cristo habló de fruto. En Juan 5:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Y creciendo en el conocimiento de Dios, esta era otra de las peticiones del apóstol Pablo a los colosenses. Entre más conozcamos a Dios, más deseamos ser como Él. Entre más conozcamos a Dios, más le vamos a amar. Muchas veces decimos conocer a Dios, pero lo que tenemos es un conocimiento intelectual, pero no un conocimiento práctico de conocerlo a Él tal como es. Pero esto es una revelación de parte de Dios y debemos de añorar conocer a Dios y que el Espíritu Santo nos dé la revelación, como nos dice aquí en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Debemos de añorar conocer más íntimamente al Señor. Uno imita a quien conoce. No se puede imitar a quien no se conoce. Si no conocemos a Dios, no podemos ser como Él. Si no conocemos a Dios, no le podemos amar como Él merece que le amemos. Y sigue diciendo, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El apóstol Pablo ora por los colosenses por paciencia y perseverancia. La fortaleza espiritual del cristiano proviene del Señor. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. La vida cristiana no la podemos vivir en nuestras propias fuerzas, porque hay una lucha espiritual fuerte, como dice allí en capítulo 6 de Efesios, que la lucha no es contra sangre y carne, son potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de malas regiones celestes. Y de ninguna manera nosotros podemos lidiar con estas cosas si realmente no tenemos el poder de Dios y la fortaleza divina para poder enfrentar todas esas situaciones y salir victoriosos en Cristo. De ninguna manera se justifica la vida cristiana enfermiza, derrotada, carnal, amargada. ¿Por qué? Porque la fortaleza del Señor está a nuestra disposición para que seamos vencedores. La palabra de Dios está llena de promesas de Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza.
En todo tiempo Él está ahí. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que seamos fortalecidos y podamos pelear la buena batalla de la fe. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Esta es la oración del apóstol Pablo que nos ayuda a aprender a orar y también nos ayuda a crecer en el Señor. Que Dios permita que haya sido de edificación esta oración del apóstol Pablo, que nos enseña mucho de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y que nosotros podamos orar por otros y por nosotros mismos de esta manera. Yo misma, utilizo mucho estas oraciones pidiendo por la iglesia, por los hermanos y por mí misma, que yo pueda verdaderamente vivir esa clase de vida. Que Dios te bendiga y vamos a hacer una oración especial. Y como siempre te invito, si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, que lo aceptes. Dios te ama y Dios te está llamando a la salvación. A todos los hermanos que están enfermos, también queremos decirles que estamos orando por ustedes y creamos que Dios es el que perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias. Oremos. Señor y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido por cada persona que nos está escuchando, que tú, Señor, le bendiga ricamente, y aquellos que todavía no han dado el paso de fe, de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, en este día, Señor, ellos se arrepientan de sus pecados y, como dice tu palabra, la sangre de Cristo les limpie, y que ellos en este día, Señor, puedan entregar sus vidas a ti y aceptarte a ti como Señor y Salvador. Rogamos por los enfermos, Señor. Por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Y rogamos que tú pongas tu mano sobre cada enfermo, Señor, de nuestra congregación y todos los enfermos. Especialmente esta situación del COVID que ha afectado a tantas familias, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, que tú des sabiduría, Señor, a los científicos, Señor, a los médicos, a las enfermeras, les dé fortaleza y salud para que ellos puedan ayudar a todas estas personas, Señor. Estamos orando que tú, Señor, pongas tu mano sobre esta situación y que pronto pueda terminar esta pandemia, para que libremente podamos seguir continuando, Señor, Señor, extendiendo tu reino, Señor, y haciendo la obra para que podamos alcanzar las almas para tu reino. Pedimos, Señor, por que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, traiga un avivamiento, un despertamiento espiritual, porque sabemos que, Señor, tú quieres derramar de tu Espíritu Santo sobre toda carne y que tu gloria sea manifestada en este tiempo final, Señor. Bendice a nuestros gobernantes, todos los que están en autoridad, en eminencia. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, para que ellos gobiernen con justicia y ellos abran sus corazones hacia ti, mi Dios. Te reclamamos las almas para ti, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, y el deseo de tu corazón es que todos sean salvos, que vengan al arrepentimiento y conozcan, Señor, a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.